solamente es para diagnóstico de embarazo. Entonces es gonadotropina más proteína A asociada al embarazo. Ese es el duotest. ¿Cómo va a estar la gonadotropina coriónica en un síndrome de Down? Aumentada. ¿Y esa proteína A asociada al embarazo? Perfecto, y ahí les van otros tips. Anoten. La fracción beta de hormona gonadotropina coriónica humana va a estar disminuida en trisomía 13 y trisomía 18. ¿Y la proteína asociada al embarazo cómo va a estar en la trisomía 13 y 18? Disminuida. Esos entonces son los marcadores del primer trimestre. Del segundo ya se agrega el triple test y el cuádruple test. ¿Qué hormonas abarca el triple? Alfa-fetoproteína, el estriol y ¿cuál? Ajá. La alfa-fetoproteína, ¿cómo va a estar en la trisomía 21? Disminuida. Esa fracción beta en el segundo trimestre, ¿cómo va a estar en la trisomía 21? Aumentada. El estriol, disminuido. Y existe un cuádruple. Ese cuádruple, ¿qué se le agrega? La inhibina. Entonces son los tres anteriores más la inhibina A. ¿Cómo va a estar esa inhibina? Aumentada. En ese segundo trimestre también va a haber otros marcadores ultrasonográficos menos específicos. Se los pueden preguntar. Puede haber presencia de quistes coroideos, arteria umbilical única, hipoplasia de hueso nasal y maxilar superior. Entonces van a hacer su cuadrito de esos marcadores, ¿va? ¿Dudas hasta aquí? De ultrasonográficos, quistes coroideos, arteria umbilical única, hipoplasia de hueso nasal y maxila superior. No, de nada. Joana, ¿me ayudas con este caso, por favor? Ok, ¿qué encuentras aquí en este chiquicazo de importante que puedas extraer? Ajá. Ok, nos está pidiendo cuáles serían los marcadores útiles del primer trimestre. Empecemos a pensar. Fracción libre de hormona gonadotropina coriónica y la papa, alfa-fetoproteína, fracción libre de hormona gonadotropina, papa y estradiol, o antígeno carcino embrionario. La A. La alfa-fetoproteína es de segundo. En la C el estradiol es del segundo, es el triple. Y el antígeno carcino embrionario, pues, no es un marcador.
Durante el primer trimestre del embarazo, las pruebas bioquímicas, que es el DUO test, consiste en medir esta proteína A asociada al embarazo y la fracción beta de la hormona gonadotropina coriónica humana. Primer trimestre hasta las 13.6 y tal cual es desde las 11 a las 13.6. Y este es el ultrasonográfico, que es esa translucencia nucal. No debe de medir más de 3 milímetros. Y también hay que descartar un Turner si está aumentada. ¿Está Itzel por ahí? Femenino de 40 años, gesta 1, para 0 sin control prenatal adecuado. Se le realiza medición en segundo trimestre de alfa-fetoproteína, la cual se reporta elevada. ¿Es probable que esté fetopresente? Ok, es una paciente añosa, primigesta. Tiene un marcador del segundo trimestre, que es la alfa-fetoproteína elevada. ¿En qué patologías encontramos alfa-fetoproteína elevada? Ok, en síndrome de Down, ¿cómo está la alfa-fetoproteína? Disminuida. ¿Empató? Exacto. Edwards, ¿cómo la encuentran? ¿Y en anencefalia? ¿Ven por qué tenemos que estar haciendo descarte? Edwards. El aumento de la alfa-fetoproteína en el segundo trimestre del embarazo, ¿qué me puede indicar? Ciertos defectos como del tubo neural, todos, atresia duodenal, onfalocele, Turner y Edwards. Tip, anoten. Capaz de que les ponen un onfalocele. ¿Qué marcador del segundo trimestre se encuentra elevado? Y bueno, aquí es un cuadro básico sobre las pruebas diagnósticas prenatales, ya sean invasivas o no invasivas. Ahorita vimos las no invasivas. Las invasivas, que solamente las realizan los maternos fetales, ni siquiera los ginecos, son la toma de biopsia de vellosidades coriales, la amniocentesis, la cordocentesis. Y vamos otra vez con el resumen. En el primer trimestre, para búsqueda de cromosomopatías, la fracción beta, ¿cómo va a estar aumentada? ¿En dónde? La fracción beta va a estar aumentada en y disminuida en 13 y 18. La PAP, ¿en dónde va a estar disminuida? En las 13, 18 y 21. El triple test, que ya lo usamos en el segundo trimestre, ¿cómo va a estar ese estriol en trisomía 21? Disminuido. La inhibina A, aumentada. Por ultrasonido ya vimos de primer trimestre es la translucencia nucal. Por ultrasonido ausencia de hueso nasal, ¿es del primero o del segundo? Es más del segundo, es más específico en el segundo. La alfa-fetoproteína es, por así decirlo, una enzima que traspasa la barrera placentaria y por lo tanto es detectable en sangre materna. Por eso nosotros podemos tomar la muestra de la madre y hacer el diagnóstico. Es una prueba del segundo trimestre.
La disminución del alfa-fetoproteína se asocia a trisomía 21. Su aumento ya vimos con defectos del tubo neural, defectos intestinales como la atresia duodenal, el onfalocele, también el riñón poliquístico, Turner. En el segundo trimestre, ¿qué marcadores podemos encontrar aunque no son específicos? ¿Para qué nos va a ayudar? A esa biometría fetal para ver si no hay acortamiento de extremidades, el acortamiento del fémur o del húmero. Y como dijo su compañera, la doctora, más que nada es tomar el ultrasonido estructural. Los invasivos. Amniocentesis. Extraer líquido amniótico. Lo ideal es hacerlo antes de las 15 semanas de gestación. No se realiza en todas las pacientes. Se puede realizar en aquella paciente añosa con antecedente de un producto con una trisomía 21 o que no quedó satisfecha con esos marcadores del primer trimestre. O también que salieron positivos esos marcadores del primer trimestre y también los del segundo trimestre, por ejemplo, para una trisomía 21. También nos ayuda para valorar la maduración pulmonar fetal, pero es mayor el riesgo que el beneficio de realizar esa amniocentesis. También nos ayuda a medir la bilirrubina en aquellas pacientes isoinmunizadas. En pacientes con polidrapnios puede ser evacuadora. ¿Qué complicaciones podría tener una paciente con amniocentesis? Infecciosa, ruptura de membranas, lesión al producto, embolia, hemorragia, trabajo de parto, etc. Demasiadas. También está la biopsia de vellosidades coriónicas. Por guía de práctica clínica, ¿hasta qué semana está indicada la biopsia? La 12. ¿Y la cordocentesis? 18-20. O sea, 18-20 hacia arriba. Es el contrario. Evelyn. ¿Dónde está Evelyn? Por aquí. Ayúdame, Evelyn. Datos de importancia que encuentres aquí, Evelyn. ¿Dice la causa? Por distocia. ¿Es reciente esa cesárea? No. ¿Qué más, Evelyn? ¿Es normal los cultivos en las embarazadas por estreptococo beta? No. Hay que preguntarnos, ¿es normal encontrarme el estreptococo beta en cualquier embarazada? No. ¿Esa hemoglobina de 10.1 es normal? Por el embarazo podría ser, pero ya es anemia, ¿no? El hematócrito, pues sí está al triple, que es la relación que debemos de tener. El embarazo confirma esa gestación, el ultrasonido, confirma ese embarazo de 32 semanas.
Por la maduración de la placenta es una placenta todavía joven, el grado 1. Hoy los índices de líquido amniótico. Anoten. Casi 4, ajá, ¿y 4 qué? Por método de Phelan. ¿Qué es el método de Phelan? Es tomar la medición de los 4 cuadrantes. Lo normal del líquido amniótico por Phelan es de 8 a 18 centímetros. Normal bajo es de 5 centímetros a 8 centímetros. De 2 a 5 centímetros es oligohidramnios leve. Menos de 2 centímetros es oligo severo. De 18 a 25 es normal alto. Y más de 25 es polihidramnios. Ese es por método de Phelan. Y por Chamberlain es ventana única. Nada más el ultrasonografista sí puede medir los 4 cuadrantes, pero agarra la ventana con mayor líquido amniótico. De 3 a 8 centímetros es normal. Menos de 3 centímetros es oligohidramnios. Ahí sí no lo clasifican ni como leve ni como severo, nada más es oligo. Mayor de 8 centímetros de esa ventana única es polihidramnios. Si nada más les ponen índice de líquido amniótico, entendemos que es Phelan, pero si les llegan a poner Chamberlain, ya saben cómo discernir, ¿ok? Entonces, ella tiene un índice de líquido amniótico a sus 32 semanas de 4 centímetros. ¿Qué tiene? Un oligo leve. ¿Qué es una PCS? Prueba sin estrés. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a conectar a la paciente al registro cardiotocográfico, nada más para vigilar esa frecuencia cardíaca fetal. Lo vamos a ver más adelante, sin ponerle un estrés que es oxitocina. Nada. ¿Por qué la voy a conectar por ese hila? Aparentemente, ¿no? Entonces dijimos, ¿qué tiene la paciente? Oligohidramnios. Sí tiene cesárea previa, pero no es la indicación la cesárea para meterla a la PCS. El cultivo positivo pues tiene el proceso infeccioso, pero no es indicación toda paciente con cultivos positivos meterlas a PCS. La anemia en este momento no es una anemia severa para que yo tenga que hacer PCS. O sea, aquí se la voy a hacer por el oligo. ¿Qué es esa prueba sin estrés? Me va a ayudar a valorar el estado de bienestar del producto. ¿A partir de qué semana yo voy a tomar esta prueba sin estrés y por qué? A partir de la semana 28. ¿Por qué? Porque ya hay integridad, ya hay función del sistema nervioso central. Antes de eso, una prueba sin estrés no me va a revelar si el producto está reactivo o no está reactivo. ¿Para qué me sirve también? Para detectar productos con hipoxia fetal o acidosis. O que tengan datos de un sufrimiento. Entonces, después de las 28 semanas. Aparte de medir esa reactividad, esa frecuencia cardíaca fetal, esa movilidad, también me va a ayudar a medir la actividad uterina. Hay un sinfín de indicaciones para tomar una prueba sin estrés. Entre ellas, como en la paciente del caso, un oligohidramnios, pacientes al contrario con polihidramnios, pacientes diabéticas, hipertensas,
con disminución de movimientos fetales, con ruptura de membranas, con actividad uterina. Motivo principal, mide si el producto tiene riesgo o está en hipoxia fetal. Entonces, la famosa PSS es un estudio, si es a partir de la semana 28 del tercer trimestre del embarazo. Para nosotros poder estudiar una PSS debe de tener una duración de 20 a 30 minutos. Si el interno llega y me da una PSS de 10 minutos, yo no la puedo interpretar y no puedo decir si el producto está en riesgo de una hipoxia fetal. ¿Qué voy a valorar? La frecuencia cardíaca fetal basal. La basal es de 110 a 160 latidos por minuto. Menos de 110 es bradicardia. Después de 160 es taquicardia. A esa frecuencia cardíaca le voy a estudiar la base. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde más se mantiene? ¿En qué número? O sea, debe mantenerse entre los 110 y los 160. ¿Qué me puede causar una bradicardia, doctores? Sueño, hipoglucemia, ¿qué más? ¿Manda? Hipotensión materna, una acidosis. ¿Qué pasa, Liz? Exacto, que durante el trabajo de parto, la compresión de la cabeza del producto con la contracción uterina, por así decirlo. Taquicardia, ¿qué me puede causar taquicardia en el producto? Sepsis, infección en la mamá, fiebre materna, orsiprenalina. También el producto cuando va a empezar con sufrimiento fetal, ¿qué hace primero? Taquicardia y después se va a la bradicardia. Entonces le estudiamos esa frecuencia, esa base y ahora la variabilidad. ¿Qué es la variabilidad? Pues es esa variación en esa base. Se puede mantener 130, 130, 130. Hay un movimiento del producto y sube la frecuencia por ese movimiento sobre la base. Puede subir hasta 150 y puede regresar. Hay tres tipos de variabilidad. Variabilidad tipo 1, anotemos, es el aumento de esa frecuencia de la base de 0 a 6 latidos por minuto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se va a ir de 130 a 136, 136 durante 15 segundos y regresa a la base. Esa es una variabilidad tipo 1. La variabilidad tipo 2 es que esa frecuencia de la base aumenta de 6 a 25 latidos por minuto sobre la base. Entonces se me puede ir de 136 a 155 y regresa a la base. Variabilidad tipo 2. Y la variabilidad tipo 3 es que sobre esa base aumente la frecuencia a 25 latidos por minuto o más. Algo que les pueden poner y no dicen mucho, ¿cuándo va a ser cambio de base? Por ejemplo, que esté en 130, 130, 130, 150, 150, ¿cuánto? Más de 2 minutos ya es cambio de base. Entonces, si tienen 130 y después se va a 165 durante 2 minutos o más, eso ya es taquicardia. Esa variabilidad, ¿por qué la va a tener? Por esos movimientos, esa reactividad fetal. Pero esa variabilidad, esperamos ver esos ascensos, pero cuando hay descensos, ¿será normal? Depende de qué, Jenny. Ajá. Esa es normal, ¿no? No importa si está en la contracción o no, hay descensos. Ahorita la vamos a ver, ¿ok? Y bueno, aquí está el papelito
de un registro cardiotocográfico. La parte de arriba es la que me va a medir la frecuencia cardíaca fetal, que lo ideal ya dijimos que es de 110 a 160 latidos por minuto. La parte de abajo es el que me va a medir el tono basal uterino, recordando fisiología del embarazo. ¿Cuál es el tono uterino normal? Sin contracción. De 8 a 12 milímetros de mercurio es el tono uterino normal. Entonces les pueden poner un caso clínico con un tono uterino de 100 milímetros de mercurio. Eso me marca pues ya una contracción. ¿Se acuerdan de las famosas unidades Montevideo? ¿Sí? ¿Qué miden las unidades Montevideo? La contracción, su frecuencia por su intensidad, y de ahí salen. Normalmente en un trabajo de parto debe de haber de 3 a 5 contracciones en 10 minutos. Esa es la frecuencia. Y la intensidad, ¿qué lo mide? Esta parte de abajo del papel, que son los milímetros de mercurio, que va desde 0 y puede llegar hasta 50 a 100. Entonces van a multiplicar esa frecuencia. Si tuvo 3 contracciones en 10 minutos en el registro, con una intensidad de 40 milímetros de mercurio, tendría como 120 unidades Montevideo. Entre 150 y 200 es una contracción efectiva, un trabajo de parto efectivo. Aquí, como les explicaba su compañera, están los famosos DIP-1 o desaceleraciones anteriormente conocidas como precoces. Esto es fisiológico. ¿Qué quiere decir? Viene la contracción uterina, comprime la cabeza fetal y ¿qué pasa? La parte de abajo, así como cuando va empezando la contracción, ¿qué va pasando con la frecuencia cardíaca? Va bajando. La contracción llega a su pico máximo. ¿Qué pasa con la frecuencia cardíaca? Llega a su descenso máximo. Va recuperándose la contracción y se va recuperando la frecuencia cardíaca. Termina la contracción, termina el descenso, que es imagen en espejo y es fisiológica. El DIP-1 anteriormente conocido. Están los DIP-2, regresando a la imagen. ¿Qué pasa con el DIP-2? Primero viene la contracción, llega a su pico máximo, termina la contracción. En cuanto termina la contracción, ¿qué pasa con la frecuencia cardíaca? Disminuye, desacelera. ¿Esto qué nos da el DIP-2? ¿Qué lo puede ocasionar? Una circular de cordón a cuello, un compromiso del cordón y ya indica acidosis, ¿ok? Y los DIP-3, haya o no haya contracción, llega a haber descensos, es un dato de sufrimiento fetal agudo, hipoxia, asfixia fetal. Siguiente caso es una paciente de 29 años, es una paciente joven con un embarazo de 39 semanas, entonces es un embarazo de término. Refiere que jamás acudió a control prenatal, factor de riesgo. Llega a urgencias porque desde hace 5 horas tiene salida de líquido transvaginal abundante, tiene actividad uterina y refiere que el producto ya disminuyó sus movimientos. Ustedes le toman esa famosa PCS, en donde encuentran descensos de esa frecuencia cardíaca fetal. Ustedes deciden realizar operación cesárea de urgencia debido a
que presenta una distosia de trabajo de parto, sufrimiento fetal. ¿Ustedes harían una cesárea nada más por una ruptura de membranas? Ahorita vamos a ver las indicaciones por guía de práctica clínica absolutas y relativas de cesárea. Por oligohidratnios. ¿Cuál sería aquí la indicación absoluta para hacerle cesárea a esta paciente? El sufrimiento fetal. Una distosia de trabajo de parto, por ejemplo, una desproporción cefalopélvica, ¿es indicación absoluta o relativa? Relativa por guía de práctica clínica. Una ruptura prematura de membranas, relativa por guía de práctica clínica. Un oligohidratnios, relativa por guía de práctica clínica. Entonces, ¿dónde podemos ya detectar ahora sí ese sufrimiento? A partir de los DIP2. Como logran ver la imagen y les comenté, primero viene la contracción, al terminar la contracción viene el descenso de la frecuencia cardíaca y tiende a regresar. Indican esa acidosis fetal, los productos tienen mal pronóstico, está asociado con ese compromiso funicular. En sí, ¿qué es aquel sufrimiento fetal? Pues es aquella perturbación metabólica debido a la disminución del intercambio de gases en el producto, que es de evolución rápida, que lleva a esa alteración en la homeostasis fetal, que puede traer alteraciones graves como una parálisis cerebral infantil y hasta la muerte del producto. Existen un sinfín de causas, por eso reitero, un control prenatal adecuado, un adecuado interrogatorio, una exploración física y estar citando en forma regular a nuestra paciente. ¿Qué causas pueden precipitar o disminuir el aporte de oxígeno al producto? La preeclampsia. ¿Por qué la preeclampsia? La placenta tiende a ser una placenta vieja antes de tiempo, causa restricción del crecimiento intrauterino, por lo tanto, como esa placenta es vieja, ya no oxigena al producto y nos lleva a un sufrimiento fetal. Lo mismo con los hijos de madres diabéticas. La anemia. Si tiene una paciente una anemia de 6 y aparte estamos hemodiluidas, pues poca oxigenación al producto. Si la paciente tiene patologías con el intercambio de gases, pues también va a afectar al producto. Causas fisiológicas que también me pueden causar hipoxia fetal, pues es el decúbito dorsal. ¿Cómo debemos de poner a la paciente durante el trabajo de parto? Decúbito lateral izquierdo. Acuérdense que el útero fisiológicamente tiene una rotación hacia la derecha y se recarga sobre la vena cava inferior. Entonces, al ponerla en decúbito lateral izquierdo, descomprimimos o evitamos ese efecto del síndrome de hipotensión supina, que es muy frecuente en el tercer trimestre del embarazo, aunque esas resistencias vasculares estén ligeramente aumentadas. ¿Qué es el efecto Poseiro? Pues se detecta en forma clínica, ya que existe una disminución de la amplitud del pulso femoral durante la actividad uterina. También se suprime colocando a la paciente en decúbito lateral izquierdo. Y ya que estamos acá viendo un poquito de fisiología, recordando, ¿cuál es el flujo de un útero no embarazado o su gasto cardíaco por minuto? Sabemos que el gasto cardíaco es por minuto. ¿Cuánto le llega a un útero no embarazado por minuto? Hasta 80 milímetros por minuto. 80. Y en un embarazo a término, puede ir de 500 hasta 800 milímetros por minuto. Se aumenta casi 10 veces. Por eso, hemorragia obstétrica inminente. Si en 5 minutos, cuando veamos hemorragias en el embarazo, se nos va la paciente. Nada más, dato cultural, se los pueden preguntar.
¿Cuál es el gasto cardíaco de un útero al final del embarazo? De 500 hasta 800 mililitros por minuto. Y obvio, lo que más frecuentemente nos pasó durante el internado, algo que nos pueda producir un sufrimiento fetal agudo, pues es durante el trabajo de parto. Que la paciente, en lugar de presentar sus 3 a 5 contracciones en 10 minutos, presenta más de 5, o sea, su policistolia, su taquicistolia. Todavía no se recupera de una contracción cuando ya está entrando en otra. O aquellas pacientes que las dejamos más de 48 horas en trabajo de parto. Se dice que el aumento del espesor de la placenta en ciertas patologías como los estados hipertensivos del embarazo, en la placenta previa o infartos placentarios, disminuye el flujo sanguíneo al cerebro del producto. La circular de cordón a cuello apretada, anemia fetal por esa inmunización, nudos verdaderos y hemorragias placentarias. Por ejemplo, un desprendimiento prematuro de placenta que vamos a ver en esta semana también causa sufrimiento fetal. El diagnóstico ya lo vimos, podemos hacerlo después de las 28 semanas por un registro cardiotocográfico sin estrés. Si ya hay ruptura de membranas al hacer tacto, a la especuloscopía, vemos un tinte verdoso, un tinte meconial, alteraciones en la frecuencia cardíaca y, como menciona Williams, podemos tomar una muestra de sangre capilar del cuero cabelludo para ver si hay acidosis, pero no contamos con los medios en los hospitales. Aquí, ¿va? En lo que tardamos, pues es más fácil la clínica y la experiencia. ¿Qué complicaciones puede tener un producto con sufrimiento fetal agudo? Podemos ocasionar un edema cerebral, convulsiones, una encefalopatía neonatal, parálisis cerebral y la muerte. El tratamiento de este sufrimiento fetal, pues primero debemos de dedicarnos a lo que esté causando este sufrimiento. Si la mamá cursa con anemia severa, pues hay que realizar transfusión. ¿Se acuerdan cuando eran internos que llegaban pacientes con el trazo que estaba todo plano, de plano había descensos? ¿Qué les decía el residente? Ponle en decúbito lateral izquierdo, pásale una carga de solución y ponle oxígeno. Si remitía o mejoraba la frecuencia cardíaca con estas maniobras, pues ya le hacíamos. Si no, era directamente a cesárea. ¿Dudas hasta aquí? ¿Quién? Levanten la mano, ¿no? ¿Seguros? ¿Con PCS? Bueno, pues les doy un receso, ¿va? Para que no se me duerman. Minutos a las 6.
las clases